seguridad. Vamos vía telefónica con Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas. Juan, un gusto saludarte. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches. E incorporo también a esta mesa, esta pequeña mesa de análisis, al analista político y además internacionalista Juan María Naveja. Juan María, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente, Paco, buenas noches, Juan, buenas noches a la audiencia. Bueno, a ver, de entrada, yo les pregunto, ¿esto que presentaron hoy es lo que esperábamos? ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo analizar este plan de seguridad? Bueno, si me lo yo permiten, creo, Paco, Sí, adelante, Juan, adelante. Gracias, Juan María. Yo creo que más que esperarlo como sociedad, porque al final de cuentas la sociedad está esperando una respuesta, una solución a la principal demanda que tiene, que es la seguridad, pero no necesariamente la sociedad debe de proponer. Por eso creo que es muy importante el acto de hoy. Más que esperarlo, creo que era necesario que se presentara de esta manera, y me explico. Se necesita tener, por un lado, un tema de administración de justicia, sí, y por otro lado también se necesita tener una operación de justicia para que las cosas puedan mejorar de un inicio, y yo lo dejaría, Juan María, Paco, en esta primera etapa que mencionan de esta estrategia de seguridad. Adelante, Juan María. Yo diría que es un plan que muestra esperanza, Paco, pero me parece que es demasiado lo que se le está dando a la Secretaría de Seguridad. Creo que lo que hoy ha expresado Alfonso Durazo pareciera un supersecretario con muchas más atribuciones que las que se le dieron a Osorio Chong en este sexenio como secretario de Gobernación. Creo que hay ángulos muy positivos en esta presentación, retos verdaderamente serios, y destacaría yo la seriedad que es habitual en las Fuerzas Armadas. Ajá. Me parece que debió hablar el almirante Ojeda, no entiendo por qué no se le dio un lugar, creo que no se le dio un sitio tampoco o una explicación somera al Estado Mayor Presidencial, y me parece que estuvo fuera de lugar el discurso, inclusive la presencia de Mario Delgado, Paco, porque así es. A ver, parecía que es Paco. A ver, mi pregunta en este sentido va para los dos, por supuesto. A ver, ¿qué de diferente tiene este plan de seguridad con lo que hemos vivido en las dos últimas administraciones? Un corte militar. Hoy, de nueva cuenta, se pone sobre la mesa el tema militar, la creación de una Guardia Nacional, la conformación y unión de las policías militar, naval y federal. Y estamos hablando de nueva cuenta, déjame decirlo así, estaríamos hablando de nuevo un combate, por no decir que una guerra. Más que nada, Paco, Juan María, si me lo permiten, creo que por fin se puede llegar a una coordinación con mayor orden, y me voy a explicar. Al final de cuentas, las Fuerzas Armadas en los últimos 15 años no han podido eliminar el componente de operación civil que se debe de tener para generar mejores resultados en materia de seguridad. Si bien no se está responsabilizando en esta estrategia a alcaldes y gobernadores, que es donde comienza el problema de seguridad pública en este país, y que se convierte evidentemente en una realidad de seguridad interior y por tanto en una amenaza de seguridad nacional, pero por lo menos, y creo que es un avance, vamos a ver cómo va funcionando operativamente, el hecho de que a las Fuerzas Armadas se les deje la tutela de lo que es la operación en una coordinación mucho más extensiva, quiero pensar que más productiva en función de la disciplina de la legislación militar. No se habló de ello, pero ojalá que se les pueda incluir en una legislación militar a esta nueva Guardia Nacional, que es como opera en cualquier parte del mundo, una Guardia Nacional que tiene una administración civil, pero una tutela militar, lo que quiere decir que cuando un elemento de esta Guardia Nacional cometa un delito, va a ser juzgado militarmente, y entonces pues sí habrá problema para ese elemento que quiera
estar por encima de la ley. Aquí lo importante, y si me lo permiten, Juan María, Paco, es la confianza que está depositando López Obrador en las Fuerzas Armadas. Sí. Amén de que no haya estado visible la voz del almirante Ojeda, a quien le tengo un gran respeto. Sin embargo, la defensa es cabeza de sector. El general Sandoval va a ser cabeza de sector, pero más que el elemento de que no haya hablado el almirante Ojeda, creo que es la confianza que está demostrando Andrés Manuel López Obrador, y aparte sería una confianza sui generis, porque bueno, hasta en la campaña, todavía ya como presidente electo, pues no mostraba esa confianza de Fuerzas Armadas, y el día de hoy se las dio. Juan María. Yo creo, Paco, que se demuestra que tanto el ejército como la marina eran quienes estaban haciendo el trabajo, y lo está confirmando el propio López Obrador contra lo que había dicho, y le está dando toda la responsabilidad, y me parece que es un reto muy serio. No sé, Juan, tú eres un experto en esto, 50,000 elementos a formar en los próximos 3 años, me parece un reto muy complicado. Ya vimos en el tiempo de Felipe Calderón formar 40,000 elementos de la federal, fue muy complejo. Creo que sí, se le está dando toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, y creo que en este caso vamos a ver cómo se van a comportar los civiles frente a las capacidades que tienen indudablemente los militares. Y es hablar mucho de 40, Juan María, porque de esos 40, por lo menos, poquito menos de la mitad de la Policía Federal eran administrativos, son administrativos. O sea, realmente la formación fue de 20. Pero bueno, viene ahora esta etapa que es muy interesante, de 3 años, en los que se pretende tener ya la Guardia Nacional en forma, con 266 regiones, con más de 50,000 elementos. ¿Ese es el camino para acabar con la corrupción, con la inseguridad, con la violencia? No lo creo, y por eso insisto en que se debe de haber tocado el tema de la responsabilidad que tienen alcaldes y gobernadores en este país por proteger a sus gobernados. Así es. Que no lo hacen. Sí, siempre se lavan las manos. Y que han transferido, Paco, Juan María, han transferido la responsabilidad y la culpa hacia las Fuerzas Armadas. Coincido con Juan María. Aquí lo importante en esta primera etapa es que si no se alinean todas las fuerzas del Estado, todas las instituciones del Estado, todos los poderes del Estado, es decir, los 3 niveles de gobierno también, pues simple y sencillamente va a quedar una gran deuda para las Fuerzas Armadas, y eso es lo que se debe de vigilar. ¿Cuántas veces, Paco, Juan María, han rescatado a las Fuerzas Armadas, han recuperado Ciudad Juárez? ¿Cuántas veces han recuperado Acapulco? ¿Cuántas veces han recuperado Veracruz? Se les entrega a los civiles y lo vuelven a perder. Ojalá que no sea este caso, porque al final de cuentas las Fuerzas Armadas deben obedecer lo que su comandante supremo, por mandato constitucional, les ordena. Confío plenamente en la capacidad y en la experiencia del general Sandoval, por supuesto en el almirante Ojeda. Sin embargo, esta primera etapa creo que tendría ese riesgo, es decir, hay que buscar la responsabilidad de quien gobierna estados y municipios en este país. Ajá. Para que cumplan con su deber de proteger a los ciudadanos. A ver, díganme una cosa, porque dentro de todo este entorno de la presentación hoy del plan de seguridad, está también el tema de que la Corte está perfilando ya la anulación de la Ley de Seguridad Interior por considerarla, hasta ahora 6 de los 11 ministros la están considerando como inconstitucional, con 2 más, que por cierto mañana reinician sesión, con 2 más estarían anulando esta Ley de Seguridad Interior, que de alguna manera siento que confronta. Creo que hoy queda muerta, Paco. Me parece que hoy la Ley de Seguridad Interna queda ya muerta con esta presentación. No sé qué opines, Juan, porque me gustaría señalar 2, 3 puntos que me llamaron la atención. Adelante, Juan. Yo creo que aquí es importante entender que la Ley de Seguridad Interior no va a pasar por muchos esfuerzos que se hicieron en este gobierno, y lo digo con toda responsabilidad. Creo que hasta en los propios tiempos legislativos se entendieron que iba a quedar en manos de otra legislatura como es. No va a pasar, y la Suprema Corte de Justicia lo entendió de esa manera. No va a pasar. Sin embargo, esta presentación, si lo analizamos un poco, suple la carencia de esta Ley de Seguridad Interior, es decir, operatividad para una Guardia Nacional, ojalá que funcione,
y ya no necesitará entonces las Fuerzas Armadas esa certidumbre jurídica que necesitan. No significa un empoderamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que sí es que les va a dar un cauce y una certidumbre legal que desafortunadamente hoy no tienen. Sin embargo, el elemento de la responsabilidad, voy a insistir mucho en este hecho, Juan María, Paco, de la responsabilidad que tienen alcaldes y gobernadores por la seguridad pública, Sí. Uh-huh. pues fue algo que estuvo completamente ausente en esta presentación de la estrategia, ¿no? Así es. Juan María. Y que ha sido un problema que se ha advertido desde hace tiempo. No olvidemos que Felipe Calderón le dijo al PRI en aquel tiempo que sus gobernadores eran un problema en la lucha contra el crimen. Uh-huh. Pero, Paco, detalles muy puntuales. Uno, Mario Delgado, como el legislador, debió ser un receptor de una iniciativa y parecía que él estaba presentando la iniciativa. Son detalles finos para el respeto que debe existir entre los límites de los poderes. Por otro lado, el reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador para ciertos personajes. Gertz Manero, ya se les olvidó que fue el secretario de Seguridad de Vicente Fox, el general Autómaro, quien no llegó al cargo porque no cumplía con los requisitos y que creo que finalmente fue una muy buena decisión la que se ha tomado con el general Sandoval. La presencia de Marcelo Ebrard, que fue, ¿acuerdas tú, Paco? Tú también, Juan, cómo salió como secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Así es. O sea, Lázaro Cárdenas Batel, con él empieza el gobierno de Calderón el ingreso de las Fuerzas Armadas en los gobiernos estatales. Y destacaría el compromiso del presidente electo con los derechos humanos y, sobre todo, Paco, con el respeto a la Constitución, que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, ciertos saltos que han pasado por encima de la Carta Magna. Por último les pediría, a ver, ¿cómo ya en general, cómo ven este plan de seguridad, tomando en cuenta, punto número 1, la creación de la Guardia Nacional, punto número 2, reducción de penas y amnistía, punto número 3, erradicación de la corrupción y rehabilitación de la Procuración de Justicia, y por último, reformular el combate a las drogas, vamos, acabar con el tema del prohibicionismo? Yo creo que cualquier estrategia de seguridad ciudadana y sobre todo federal no debe de ser tan extensa porque, y por decirlo coloquialmente, es junto con pegado. Es decir, la confianza que han demostrado la sociedad, las Fuerzas Armadas, es lo que le da al próximo gobierno la seguridad de que van a estar ahí y de que van a cumplir. Sin embargo, lo que existe en este país hoy en día, y seguramente Juan María estará de acuerdo conmigo, es una impunidad terrible en función de lo que es el delito. No solamente es un tema de Fuerzas Armadas, no solamente es un tema de Policía Federal, el Poder Judicial también tendría que exponer ahí cuál va a ser el apoyo a esta estrategia de seguridad, porque les doy un dato duro, el 93.2% de los delitos que se cometen en este país simple y sencillamente no se denuncian. Y entonces sobre eso pues creemos estadística entonces, Paco. Así es. Juan María Naveja. Y totalmente de acuerdo, abundaría lo que dice en este momento Juan. Si disponemos únicamente de 400,000 policías efectivos en todo el país, Paco, es el número que está dando el INEGI de elementos que tenemos en todo el país. 2, ¿hasta dónde va a ser la amnistía? Este es un tema que ya había sido tratado en campaña, y si la amnistía es nada más para los que son pequeños productores, para campesinos, pero estamos hablando también de capos, porque está hablando también el secretario de Seguridad de un arreglo o un acuerdo para aquellos grupos criminales. Y subrayaría lo que Juan está señalando, la parte de la Procuración de Justicia. ¿Cómo va a ser la Fiscalía? ¿Bajo qué condiciones se va a designar al fiscal general? Es decir, creo que aquí también el Poder Judicial a todo esto tendría que tener una presencia para subrayar lo que hemos venido comentando. Juan María Naveja, Juan Ibarrola, agradecido como siempre por estos minutos para Mega Noticias TVC. Gracias, Juan María. Gracias, Paco. Gracias a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tiene usted. Es el comentario de Juan María Naveja, analista político, de Juan Ibarrola, analista y especialista en temas de Fuerzas Armadas.